Le saluda Paulo Santis, yo soy director del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Me han hecho preguntas acerca de varias manifestaciones espirituales que ocurren en nuestras iglesias, de varias denominaciones pentecostales, porque existen muchas y variadas en nuestro país y también en América Latina y en el mundo entero, acerca de una de estas manifestaciones espirituales que son las danzas en el espíritu. Por esa razón tomé el desafío de poder escribir un artículo un breve artículo de las danzas en el espíritu. Y por esa razón también tomé la decisión de grabar este video para ayudar a los hermanos a entender este fenómeno espiritual. Las danzas en el Espíritu Santo son fenómenos espirituales comunes en las iglesias pentecostales de Chile. Se celebra, se promueve, se busca, y es necesario de justificar su práctica en las comunidades en que éstas se desarrollan según el fundamento bíblico. Ante las preguntas que surgen o que se formularán en el futuro, se propone en este video definir en qué consisten las danzas en el espíritu, como comúnmente se les denomina en nuestro país. Las danzas en el espíritu no son propias en el pentecostalismo chileno, sino que es también patrimonio del pentecostalismo internacional, del cual el pentecostalismo chileno es también parte y es clasificado dentro, como dice Sepúlveda en su libro de Peregrinos a Ciudadanos, dentro del pentecostalismo clásico. Se le denomina de este modo porque es una experiencia del creyente al sentir al Espíritu Santo en el alma, percibido y exhibido corporalmente. No es un don espiritual, más bien es una expresión cultural para comunicar las profundas experiencias espirituales cuando las palabras son inadecuadas para exteriorizar las intensas experiencias con el espíritu. Las danzas varían en cada región, según los patrones culturales de cada pueblo. Para el observador, estas podrían confundirse con expresiones de religiones chamánicas o animistas, pero solamente para el observador, para el espectador, el que permanece externo a estas manifestaciones espirituales extraordinarias, las iglesias evangélicas. Sin embargo, para el teólogo existe una diferencia sustancial. Surgen de naturaleza diferentes. En el caso del cristiano, es el resultado de una vida consagrada y de experiencia con el Espíritu Santo. Aunque las manifestaciones carismáticas varían en la variedad de los pentecostalismos, pareciera confundirse fácilmente con religiones y prácticas no cristianas. Los creyentes perciben una diferencia sustantiva. Teológicamente hablando, la diferencia es cualitativa, debido no solo a la naturaleza de la experiencia, sino y sobre todo a la intencionalidad y motivaciones que acompañan o administran tales prácticas. Las preguntas de rigor que obedecen al caso serían: ¿a qué divinidades se dirige y con qué intencionalidad?, señala Bernardo Campos, un teólogo pentecostal peruano. Las danzas en el espíritu es producto también de la influencia mística del pentecostalismo. Para el pentecostal, la unión del Espíritu Santo y la persona se logra por la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, que es una experiencia subsecuente, posterior, diferente a la conversión, que da poder para testificar de Jesucristo a todo el mundo. Es una experiencia espiritual. Sin esta experiencia espiritual no se logra comprender de lo que estamos hablando, de estas danzas espirituales, el sentir la presencia de Dios. Este bautismo es el medio por el cual se da inicio a otras experiencias místicas, como las visiones, el hablar en lenguas, las profecías, las danzas extáticas, los sueños. Pero la experiencia más común es el sentir la presencia de Dios en cada instante de la vida. Precisamente este sentir la presencia de Dios o el estar en la presencia de Dios,
que es patrimonio de todos los cristianos que tienen una experiencia personal con el Señor Jesucristo vivo y resucitado. Es donde los que ostentan ciertos temperamentos espirituales pueden exteriorizarlo más fácilmente. Se les denomina a aquellos cristianos como los entusiastas, el mismo término que se le aplicó a los metodistas, que siguieron a John Wesley, que forjó esta doctrina de la experiencia con el Espíritu, en que la emoción y el misterio de la adoración son el sustento espiritual de estos. No se les puede reprimir, sino dejar que aplaudan, que griten amén, que dancen con entusiasmo, pues no están completos si sus corazones no son movidos y no pueden experimentar el poder de Dios. No les interesa conocer los conceptos, sino de vivirlos, sentirlos, de ser impulsados por ellos. Es una forma de adoración en que el corazón no puede contener tanta alegría en el interior del alma y debe expresarla a través del templo del Espíritu Santo de Dios. Jesús mismo tampoco reprimió sus emociones cuando lloró por Jerusalén y manifestó su alegría cuando se dio cuenta de que Dios revelaba a los más sencillos las grandes verdades del Evangelio. Lalibé, que fue un teólogo, un investigador de la época de los 60 en Chile, explica este fenómeno espiritual en las iglesias pentecostales como una forma de manifestar la alegría y la participación de los creyentes en el culto. El pentecostal, decía Lalibé, necesita expresar lo que siente, pero las palabras no le permiten dar a conocer sus sentimientos, porque no son sentimientos humanos, son sentimientos provocados por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Por esa razón recurren a las danzas, a los gritos, los suspiros, la glosolalia. También afirma que es peligroso reprimir esta necesidad colectiva de expresar, porque por medio de ellas, por medio de estas experiencias carismáticas, libera a los participantes y constituye una terapia colectiva. Para Jürgen Moltmann, las experiencias carismáticas, entre las que se encuentran las danzas espirituales, son experiencia de fe y es una expresión personal. Cuando se refieren al don de lenguas, lo describe como una conmoción interna, que para expresarlo deja la lengua inteligible y se utiliza la glosolalia. Igual que el dolor intenso se expresa con llantos incontenibles y una gran alegría se exterioriza por medio de saltos y bailes. Estas experiencias constituyen un lenguaje corporal altamente expresivo, de manos alzadas, aplausos, genuflexiones, postraciones ante Dios o bailes, muy diferentes a la cultura europea, que es pobre en formas expresivas y sin dar lugar a la espontaneidad, como sí es frecuente en las culturas de África, en las culturas de América Latina, de los Estados Unidos. Esta práctica en los cultos pentecostales se enmarca dentro de las disciplinas espirituales de los creyentes en la adoración. La adoración solo cerebral es una aberración. Tiene que existir un equilibrio entre el cantar con el espíritu y con el entendimiento, según lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, en el capítulo 14, verso 15. Si se adora únicamente en espíritu, el creyente será sensiblero y débil a la verdad. Pero el poner énfasis en la verdad, minimizando la adoración en espíritu, la adoración será tensa, será sombría, será fría, predecible, inexpresiva de parte del creyente. Los sentimientos son una parte legítima de la personalidad humana y deben emplearse en la adoración. El cantar tiene el propósito de mover a los creyentes a la alabanza. Provee un medio para la expresión de la emoción. Por medio de la música se expresa el gozo, la acción de gracias que envuelve a todo el ser humano, el cuerpo, la mente, el espíritu y las emociones.
Estas son arrojadas al altar de la adoración al Señor. No olvidar que la adoración debe incluir tanto el cuerpo como la mente y el espíritu. Todo el ser, todo nuestro ser, integralmente debe adorar a nuestro Señor. En este sentido, las danzas espirituales se legitima bíblicamente, en el marco de la adoración cristiana. La adoración es integral, es holística. Cada uno de los elementos debe estar incluido en la alabanza al Señor. Todo el ser participa en ella, dice Salmo 103.1. Alabar al Señor con todo el ser, incluyendo la danza. Alabar a Dios con danza, dice Salmo 149, verso 3, Salmo 150, verso 4. Nace esta danza de la alegría en el Señor al gozarse en Él, de la liberación de sus enemigos, como cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Mujeres comenzaron a danzar delante del Señor al expresar la gratitud al verse liberadas de la destrucción que iba a perpetrar Faraón contra los judíos, contra los hebreos. También del poder transformador que realiza el Señor en el interior del creyente, como lo menciona Salmo capítulo 30, verso 11. La alabanza entonces no solo incluye la expresión vocálica e instrumental, sino que también física. Una reacción contraria a la expresión de estas danzas se vio en el Antiguo Testamento. La reacción censora de Mical a la danza de David es típica de los que no entienden la expresión externa de una experiencia profundamente emotiva. Al parecer son personas espiritualmente tibias o incapaces de experimentar profundos sentimientos religiosos o consideran inadecuados expresarlos abiertamente. Bueno, nada de eso le importó a David. Él danzó delante de la presencia del Señor porque la alegría era tan grande que no lo podía contener y no había palabras para expresarlo, lo expresa de esa mejor forma que en las danzas en el Señor. Considerar al mismo tiempo que las danzas en el espíritu del creyente no pierde la conciencia. Por esa razón, cuando se producían ciertos excesos en los cultos pentecostales en sus inicios, el pastor, quien dirigía el culto, ponía término a las danzas por el solo toque de una campanilla, dice Luis Orellana en su libro El fuego y la nieve, de la historia del pentecostalismo en Chile. En consecuencia, este instrumento pasó a estar siempre presente en los cultos religiosos y al lado de la Biblia como símbolo de orden y disciplina en los cultos pentecostales. Al tocar la campanilla, los que danzaban caían de rodillas, orando y agradeciendo a Dios para volver a sus asientos. Qué maravillosa experiencia y manifestaciones espirituales y forma de adorar al Señor en los cultos. Conmovedora, realmente impresionante lo que se ve en las iglesias cristianas cuando estas manifestaciones ocurren. De esta manera se facilitó que el culto fuera desarrollado en orden y decentemente, según los principios que enseña el apóstol Pablo en la liturgia de los Corintios, hacer todo en orden y decentemente. Como podemos apreciar, el pentecostalismo se fundamenta en las Sagradas Escrituras y en los cultos también utilizó la Biblia como norma para regular las manifestaciones espirituales, entre ellas las danzas y otras manifestaciones. Las danzas en el espíritu, por tanto, no es un don espiritual, pues no se encuentra en el Nuevo Testamento como un don. Es una expresión de adoración corporal. Es carismática, mística, personal, espontánea, cultural, intensamente espiritual, provocada por sentimiento desbordante ante la experiencia con el Espíritu de Dios. No obstante, está sujeta en cierto grado al control del creyente. Es una reacción natural, normal, de intensa felicidad. ¿Quién no ha tenido una felicidad tan grande que necesita expresarlo de alguna manera? Gritando, saltando, corriendo. El creyente con el encuentro con Cristo vivo, resucitado, y la experiencia con el Espíritu lo manifiesta por medio de las danzas espirituales. Es una reacción al percibir y sentir la presencia de Dios, la transformación sufrida por la conversión, el manifestar el gozo de la redención,
la liberación de los pecados en el contexto de la adoración pública cristiana, como una rica y una terapéutica práctica dentro de las disciplinas espirituales. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, alaban al Señor con danza, con pandero y arpas cantan alabanzas a Él.